Hola, hola familia de YouTube. CEU superíndice 3 Moes tu gris? Espero que es tu copyright is teniendo un dúo absolutamente fantástico. Yo soy tu nombre y os doy la mun SCU, Lida bienvenida a mi canal, vuestro Rinku superíndice 3N favorito de chismes, dramas y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras estrellas turcas favoritas. Hoy como abro copyright is adivinado por el título, y esa miniatura que su copyright que os ha hecho cliquear de inmediato, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, que ha provocado debates apasionados y que, seamos sinceros, nos tiene a todos al borde del asiento, la relación superíndice 3N, o la no relación superíndice 3N, o el posible reencuentro, o lo que sea que es tu copyright pasando entre Kerem Bürsin y Hande Rafael. Su amigos Muos hablamos de esa pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N en Senu con diéresis al Cam, que nos hizo creer en el amor verdadero y qué bueno. Luego nos rompió superíndice 3 el corazu superíndice 3N a UNMUS. Pero la cosa no termina aún, porque hoy no vamos a hablar simplemente de los rumores, de las especulaciones o de lo que dice la prensa rosa. No. Hoy vamos a ver la reacción superíndice 3N, la verdadera, la genuina, la a veces hilarante y a veces desgarradora reacción superíndice 3N de los fans spau más menos olés. Porque, seamos sinceros, Q copyright N mejor que nosotros, los spau más menos olés, para entender la pasión superíndice 3N, el drama y el amor incondicional que sentimos por nuestras parejas favoritas de la televisión superíndice 3N? Asu que prepu un rate un cafecito ponte CEU superíndice 3 modo, porque esto va a ser un viaje lleno de emociones, de teorías conspirativas y de mucho fangirleo. Y antes de que empecemos, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si os encanta el drama turco y si queru copyright y estar al tanto de todas las novedades, no olvidu copyright y suscribiros al canal y activar la campanita. Asu no os perderu copyright is ni un solo vídeo. Y ahora vamos a empezar. Bien, vamos al meollo de la cuestión superíndice 3N. Como sabu copyright is, la separación superíndice 3N de Kerem y Hande fue un golpe durusimo para todos. Era como si se nos cayera un pedazo de Edser en la vida real. Vimos CEU superíndice 3 Mosu Kumika en pantalla se traducua en una relación superíndice 3N hermosa fuera de ella, una relación superíndice 3N que alimentaba nuestras esperanzas y nos hacía creer en los cuentos de hadas. Y luego de repente todo terminó superíndice 3. No hubo comunicados oficiales muy elaborados, no hubo explicaciones detalladas, solo silencio y rumores. Y ese silencio, amigos Muos, es lo que ha dado pie a todo este torbellino de emociones que estamos a punto de analizar. Pero antes de entrar en las reacciones de los fans spau más menos olés, vamos a repasar brevemente el contexto. Después copyright S de su separación superíndice 3N, ambos actores han seguido con sus vidas, con sus carreras y por supuesto con sus propias relaciones. Hande ha tenido algunas relaciones que han sido públicas y muy comentadas, mientras que Kerem ha mantenido un perfil un poco ese bajo en este aspecto, aunque también copyright N ha habido rumores y especulaciones sobre sus posibles romances. Lo interesante es que a pesar del tiempo que ha pasado y de las nuevas parejas que han tenido, el recuerdo de Kerem y Hande juntos sigue muy vivo en el corazu superíndice 3N de muchos fans. Y es que la magia que crearon en Senu con diéresis al Capm es innegable. Su química era palpable, su complicidad era evidente y su amor, al menos en la pantalla, era absolutamente irresistible. Y aquí es donde entran en juego los fans spau más menos olés. Porque si hay algo que nos caracteriza es nuestra pasión superíndice 3N, nuestra entrega y nuestra capacidad para defender a capa y espada a aquellos que amamos. Y Kerem y Hande como pareja, se ganaron un lugar muy especial en nuestros corazones. Asu que me he dedicado a rastrear las redes sociales, a leer comentarios, a ver vídeos de reacción superíndice 3NY a sumergirme en el universo Kerem y Hande para traeros las reacciones MUD-S impactantes, las MUD-S divertidas y las MUD-S representativas de lo que sienten los fans spau más menos olés. Prepu, rense porque vamos a ver de todo. Desde la esperanza inquebrantable de una reconciliación superíndice 3N hasta la decepción superíndice 3N MUD-S absoluta, pasando por el humor, la ironía y por supuesto, la crítica. Una de las cosas que MUD-S me ha llamado la atención superíndice 3N es la cantidad de fans que siguen aferrados a la esperanza de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos. Hay quienes analizan cada una de sus apariciones públicas, cada entrevista,
cada publicación superíndice 3n en redes sociales en busca de alguna pista, de alguna seu más menos al que indique que todavía hay algo entre ellos. He visto comentarios como, estoy segura de que todavía se aman, se les nota en la mirada, o es imposible que una cumica a su desaparezca de la noche a la mau más menos sana, o incluso creo que es tú. N esperando el momento adecuado para volver a estar juntos. Y es que la esperanza, como dice el dicho, es lo último que se pierde. Y estos fans, a pesar de todo, se niegan a renunciar a la idea de que Kerem y Ande puedan volver a ser ser en la vida real. Pero no todo es esperanza y optimismo. También copyright N hay una gran cantidad de fan. Ese que se sienten decepcionados, frustrados e incluso enfadados por la situación superíndice 3n. Hay quienes critican a Kerem y Ande por no haber sabido mantener su relación superíndice 3n, por no haber luchado lo suficiente por su amor. He leído comentarios como, me siento engau más menos hada, pensaba que su amor era real, o no entiendo ceu superíndice 3 mo pudieron romper despu copyright ese de todo lo que vivieron, o incluso, creo que fueron muy inmaduros y no supieron valorar lo que tenuan. Y es que la decepción superíndice 3n, cuando se trata de una pareja que admiramos tanto, puede ser muy dolorosa. Es como si se nos rompiera una ilusión superíndice 3n, como si se desvaneciera un sueu más menos o. Pero como os dije antes, el humor también copyright N tiene un papel importante en todo esto. Hay muchos fans que han optado por tomarse la situación superíndice 3n con ironía y sarcasmo, creando memes y comentarios divertidos que nos hacen reírnos de nosotros mismos y de nuestra obsesión superíndice 3n por Kerem y Ande. He visto memes como, yo esperando a que Kerem y Ande anuncien su reconciliación superíndice 3n, con una foto de una abuela sentada en una silla de ruedas, o, mi nivel de esperanza de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos es el mismo que mi nivel de esperanza de ganar la lotería, con una foto de un billete de lotería arrugado y tirado en la basura. Y es que el humor, a veces, es la mejor manera de lidiar con la frustración superíndice 3n y la decepción superíndice 3n. Nos permite reírnos de nuestros propios sentimientos y relativizar la situación superíndice 3n. Pero mu ese ayu de la esperanza, la decepción superíndice 3n y el humor, hay algo que une a todos los fans spau más menos olés, el cariu más menos o y el respeto por Kerem y Ande como individuos. A pesar de las críticas y los comentarios negativos, la mayoría de los fans reconocen el talento y el carisma de ambos actores y les desean lo mejor en sus vidas personales y profesionales. He leído comentarios como, espero que ambos sean felices aunque no sea juntos, o les deseo lo mejor en sus carreras, son dos grandes actores, o incluso siempre los recordaremos como ser. Pero también copyright N los apoyaremos en sus proyectos individuales. Y es que al final lo que importa es que Kerem y Ande sean felices y que puedan seguir desarrollando su talento y hacia copyright donos disfrutar con sus interpretaciones. Ahora, vamos a profundizar un poco en algunas reacciones específicas que me han llamado la atención superíndice 3n. He visto un vídeo de reacción superíndice 3n de una chica que se llama Laura, que es una fan confesa de Senu con diéresis al cap, y que ha seguido la carrera de Kerem y Ande desde sus inicios. En el vídeo, Laura analiza una entrevista reciente de Kerem y se emociona al ver ceu superíndice 3 mo habla de Ande con cariu más menos o irrespeto. Laura interpreta sus palabras como una seu más menos al de que todavía hay sentimientos entre ellos y se emociona hasta las lágrimas. Por otro lado, he leído un hilo en Twitter de un usuario que se hace llamar @sercambolatfan, que analiza las redes sociales de Ande y encuentra similitudes entre sus fotos y las de Kerem. @sercambolatfan cree que Ande y Kerem están intentando comunicarse a través copyright, ese de mensajes subliminales en sus redes sociales y elabora toda una teoría conspirativa para demostrarlo. También copyright N he visto un meme que se ha hecho viral en Instagram en el que aparece una foto de Kerem y Ande juntos con la frase, si ellos no pudieron estar juntos, copyright esperanza nos queda al resto. El meme ha sido compartido por miles de usuarios y ha generado todo tipo de comentarios, desde los mood S pesimistas hasta los mood S optimistas. Y asu podrá seguir durante horas, porque las reacciones de los fans spau más menos olés son infinitas y muy variadas. Pero creo que con estos ejemplos os saco copyright es una idea de lo que pasando en las redes sociales y de lo que sienten los fans de Kerem y Ande. Lo que claro es que su historia, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha calado muy hondo en el corazón superíndice 3n de muchos spau más menos olés y que su separación superíndice 3n ha generado un gran impacto emocional. Ahora bien, ¿copyright podemos esperar en el futuro?
¿Habrá reconciliación superíndice 3n? ¿Seguir en sus caminos por separado? La verdad es que nadie lo sabe. Solo el tiempo dirá que copyright les depara el destino a Kerem y Ande. Lo que podemos hacer es seguir apoyándolos en sus carreras, seguir disfrutando de sus interpretaciones y seguir recordando con cariño más menos o los momentos mágicos que nos regalaron en Senu con diéresis al Capm. Y por supuesto seguir fangirleando y comentando todo lo que tenga que ver con ellos en las redes sociales. Porque seamos sinceros, copyright será de nosotros sin el drama turco y sin nuestras parejas favoritas de la televisión superíndice 3n. Y hablando de esto me gustaría saber vuestra opinión superíndice 3n. ¿Copyright pensud is vosotros de todo esto? ¿Creu copyright is que Kerem y Ande volveru a estar juntos? ¿O creu copyright is que es mejor que sigan sus caminos por separado? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Además de ese me gustaría saber si os ha gustado este vídeo. Si os ha gustado, no olvidéis copyright is darle un like y compartirlo con Billu. Estros amigos. Y si no os ha gustado copyright is suscrito a mi canal, ¿acu copyright is esperando? Suscribiros ahora mismo para no perderos ni un solo vídeo de chismes, dramas y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Resumiendo un poco lo que hemos visto hoy, hemos analizado la reacción superíndice 3n de los fans spau más menos soles ante la situación superíndice 3n entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Hemos visto que hay fans que siguen aferrados a la esperanza de una reconciliación superíndice 3n, otros que se sienten decepcionados por su separación superíndice 3n y otros que optan por tomarse la situación superíndice 3n con humor. Pero lo que une a todos los fans es el cariño más menos hoy el respeto por Kerem y Hande como individuos. Hemos visto ejemplos concretos de reacciones en redes sociales, como vídeos de reacción superíndice 3n, hilos de Twitter y memes virales. Y hemos debatido sobre qué copyright podemos esperar en el futuro y sobre si Kerem y Hande volveru a estar juntos. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado hacia copyright ndolo. Me encanta compartir con vosotros mi pasión superíndice 3n por el mundo del espectáculo turco y me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros sobre estos temas. Así que una vez más, muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya entretenido. No olvidéis copyright y dejar vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y ahora me despido. Pero antes de irme quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, le deis un like, lo compartís con vuestros amigos y os suscribís a mi canal. Y activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Os quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3s.